Gracias, Ricardo, de nuevo por esta invitación y por supuesto un saludo al compatriota Isidro Pérez, que nos acompaña, y por supuesto al moderador. Bueno, y este último año, ¿qué podríamos decir? Primero, el agravamiento de la crisis venezolana no ha cedido. Por supuesto que todas las expectativas que se habían colocado en la posibilidad de un cambio político en más corto plazo no se materializaron. Hay todavía, como lo estamos viendo y lo comentaremos, pues bueno, una presencia internacional importante del líder del gobierno de transición, Juan Guaidó, pero desde luego desde el punto de vista interno ha sido muy difícil que se haya materializado en este primer año la salida a la profunda y gravísima crisis de todo orden en la que está inmersa Venezuela. Desde el punto de vista económico, por supuesto que en este último año las cosas se han agravado también. No solo, como lo dice el régimen gobernante, la tiranía gobernante, por razones derivadas de las sanciones aplicadas por Estados Unidos y otros países del mundo. Antes de las sanciones de Estados Unidos, la situación económica del país era catastrófica, ¿no? De una virtual bancarrota, ¿no? Lo de Estados Unidos ha servido como una buena excusa y justificación de que la crisis obedece a las sanciones de Estados Unidos. Desde luego, en los últimos tiempos agravan la situación en muchos aspectos, sobre todo en el tema financiero, y por supuesto de las sanciones que se han aplicado a un numeroso grupo de figuras del régimen de Nicolás Maduro. Pero en cuanto a la agravación de la situación económica, podríamos citar algunas cifras muy brevemente. Por ejemplo, las reservas internacionales del país han caído en una forma estrepitosa. El día de hoy que estamos hablando, las reservas internacionales del país llegan solo a 6.300 millones de dólares, de los cuales reservas líquidas son inexistentes. Por supuesto, aparte de todo el problema de caja del gobierno, ha ocurrido también que el gobierno, para proveerse de caja, ha vendido oro de las reservas del Banco Central de Venezuela, aparte de la extracción de oro en el arco minero de Guayana, en buena parte de una forma ilegal. Pero 6.300 millones de dólares contra un país que llegó a tener muy por encima de los 40.000 millones de dólares de reservas permanentemente, históricamente, pues ya es una primera señal de alarma. El segundo tema, con el cual voy a discrepar de mi compatriota y moderador Víctor, él dice que en otros países del mundo han ocurrido crisis similares. Yo tengo la impresión personal de que una crisis de esta magnitud no ha existido ni siquiera en países inmersos en situaciones de guerra, ¿no? En los últimos 5 años, el Producto Interno Bruto venezolano cayó en 70%. ¿En qué guerra? Ni en la Guerra Mundial, pienso yo, en la Segunda Guerra Mundial, hubo una caída tan estrepitosa del PIB de los países, porque al fin y al cabo las situaciones de guerra generan otros movimientos económicos e industriales. Pero llevar al país entonces a una situación en la cual estamos comparando el PIB con el de los inicios de la década de los 50, pero con una población infinitamente mayor que la que en ese momento existía. Por ejemplo, en el año 50, Caracas llegó en el 52 al primer millón de habitantes y el país tenía 9, 10 millones. Entonces, ¿qué significa eso? Que el ingreso per cápita ha caído también en una forma alarmante. El ingreso per cápita de los venezolanos, que era más bien una cifra que se exhibía con orgullo por parte de los venezolanos, está en un nivel similar al de comienzos de los años 40 en Venezuela. Entonces, el retroceso económico es de una magnitud tal que creo, Víctor, que no hay
un paralelo, digamos, una analogía que podamos hacer, ni siquiera con los países que hayan tenido una situación grave en el pasado. El año pasado, según cifras del Fondo Monetario, el PIB, por eso volvamos al tema del año pasado, cayó en 35%. Es decir, una caída del PIB en un año de 35% y acumulando 4 o 5 años más de caída, pues está llevando a una situación verdaderamente calamitosa. Ya sabemos que el aparato productivo está en ruinas, pero no solo el aparato productivo público, sino el privado. Como sabemos, pues hubo unas 5.000 expropiaciones a lo largo de estos 20 años, y entre ellas pues entraron empresas de mucha significación. Por ejemplo, las empresas del sector aluminio, las empresas del sector siderúrgico, las empresas eléctricas, muchos servicios públicos fueron expropiados o nacionalizados o estatizados, como ustedes quieran. Pues todo eso está en absoluta ruina, comenzando por Petróleos de Venezuela. Petróleos de Venezuela, PDVSA, que llegó a ser la segunda empresa energética del mundo, llegó a producir casi 3,5 millones de barriles. El pico de producción venezolana, poco antes de PDVSA, llegó a ser 3,7 millones barriles diarios, pero digamos, se alcanzó la cifra de 3,5 millones de barriles, llegó hace tan solo semanas atrás a una cifra de 600,000 barriles diarios. Digamos que hoy se ha recuperado un poco, producto de algunos esfuerzos de elevar la producción, pero está 700, 800,000 barriles, no hay cifras que sean perfectamente confiables. Pero el problema grave es que PDVSA, la joya de la corona, está en una situación de absoluta bancarrota. Su deuda, estiman algunos, puede ser de 130,000 millones de dólares, pero la desinversión en la actividad a la cual se debe PDVSA, que es producir petróleo, fue desviada de sus objetivos, y hoy están entonces las refinerías del país detenidas, todas. Las únicas 2 que tenían una producción de 10 a 15% están en este momento que hablamos detenidas. Y obviamente que se da la paradoja de tener que importar refinados en una situación verdaderamente inexplicable e injustificable. Pero no es eso nada más, las refinerías. Toda la infraestructura petrolera que ha carecido de la inversión necesaria. Solo para producir, para mantener una actividad de producción se requieren entre 2.500 y 3.000 millones de dólares anuales para sostener la producción. Pues bueno, ha llevado entonces a esta situación de PDVSA totalmente pues calamitosa, como decía, ¿no? Y ello lleva pues a la situación de carencia pues de recursos para importar. Por ejemplo, en un cuadro que tengo aquí a la vista, Venezuela normalmente importaba entre 50 y 65,000 millones de dólares por año. Era la importación, vamos, el flujo corriente de importación del país. Ya en el año 2018 solo pudo ser de 12,000 millones de dólares, es decir, una quinta parte de las importaciones normales, y ello explica entonces parte pues de el desabastecimiento del país, pero sobre todo, como decía, el manejo de las empresas expropiadas. El sector eléctrico, por ejemplo, la electricidad de Caracas cuando estaba en manos privadas funcionaba perfectamente, no había prácticamente ni siquiera fallas eléctricas en la ciudad de Caracas. Hoy en día se da la paradoja de que el estado Zulia, rico en petróleo, rico en agricultura, está viviendo la situación de mayores penurias en cuanto a los flujos no solo de suministro eléctrico, sino de todos los servicios públicos, sino de gasolina. Es decir, la gente de Maracaibo se está mudando hacia Caracas, en donde la situación es menos grave en términos de abastecimiento de gasolina y de algunos otros recursos. La moneda nacional está desapareciendo en términos reales. Primero, producto de una hiperdevaluación y la hiperinflación que afecta al país. Pero para darles una idea que es verdaderamente triste y alarmante, es la siguiente. Cuando llegó Chávez al poder, el tipo de cambio que recibió era de 500 bolívares por dólar. 500 bolívares por dólar. A lo largo de los años,
de la hiperinflación e hiperdevaluación, Chávez terminó quitándole 3 ceros a la moneda y Maduro luego 5 ceros a la moneda. En el momento actual en que la cotización en el mercado paralelo es de 73, 75 mil bolívares por dólar, equivalen a 7.5 billones, millones de bolívares por un dólar. Es decir, el valor y significación del signo monetario desaparece. ¿Y qué ocurre? Hay entonces una dolarización de facto de la economía. De la penalización al uso de divisas, el gobierno se ha hecho de la vista gorda para tratar de frenar un poco la hiperinflación, que ya era ya de millones por ciento, y por otra parte, para que la gente tuviera posibilidades de transar bienes y servicios en el mercado en dólares. Pero lo malo es que los venezolanos no ganan en dólares. ¿Quién tiene dólares? Bueno, puede comprar hoy en día en lo que llaman bodegones, es decir, que son establecimientos comerciales que pueden llevar desde la champaña Don Periñón hasta el jamón más exquisito, pero eso sí, pagado en dólares. Entonces se está creando también una distorsión muy importante. Y por otro lado, pues bueno, estos fenómenos que estamos viendo de un estímulo del gobierno para proveerse de caja, no solo a la minería ilegal, en el Arco de Guayana, las exportaciones que se están haciendo ilegales de oro, de minerales raros, como decíamos, también coltán, torio, recordábamos en la antesala hace un momento, y muchísimos otros minerales que están saliendo a los mercados internacionales de una forma ilegal. Todo esto entonces, que podría tener, por supuesto, muchos otros desarrollos, pero que con estos datos básicos podemos, digamos, considerarnos satisfechos, ¿no? Pues se agravan frente a una situación política en la cual el gobierno no cede en espacios hacia la búsqueda de una verdadera transición que pudiera llevar pues a elecciones limpias o en fin a una renovación y rescate de la libertad y del Estado de Derecho en Venezuela. Los atropellos a la legalidad, ustedes los han leído continuamente, prácticamente a diario, entre otros los últimos, las persecuciones contra los diputados opositores, la toma de la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela, la designación de una junta directiva paralela y legítima y desde luego afectar en todo el funcionamiento digamos, normal del poder legislativo considerado legítimo. Pero además el allanamiento de inmunidad parlamentaria de varios de esos diputados, el acoso permanente a políticos de la oposición, por supuesto que también un número importante de presos políticos en el país que, según los más directamente involucrados en el foro penal se llama, el foro penal venezolano, sí. Pueden llegar a más de 400 presos políticos, de los cuales 130 son presos militares. Lo que significa no es que haya, quizá Isidro a referirse más directamente a esos temas, una esperanza de un levantamiento militar, pero hay un malestar que ha significado, desde luego, 130 detenidos por razones unas u otras. De manera que junto a ello han arreciado pues, las sanciones internacionales. Vemos pues como en la cumbre antiterrorista que se celebró recientemente acá en Bogotá, se puso en evidencia el fenómeno de Venezuela, la Venezuela chavista o madurista convertida en una amenaza a la paz continental y mundial, en la medida en que el régimen está albergando, protegiendo núcleos terroristas importantes, desde Hezbollah hasta, por supuesto, la guerrilla colombiana, que está, sobre todo el ELN, actuando a sus anchas en el territorio nacional y realizando actividades que van desde la minería ilegal, narcotráfico, por supuesto, extorsión y presencia del ELN en 13 estados de Venezuela. Hoy, por cierto, hay un reportaje en El Tiempo sobre cómo ha crecido el reclutamiento y el número de militantes dentro del ELN, pero en mucho pues gracias al apoyo que ha recibido desde Venezuela.
frente a la frustración que puede haber significado no haber logrado en el último año esa esperanza de solución o de salida, hay que resaltar como un hecho objetivo de que la gira internacional de Juan Guaidó de estos últimos días ha sido positiva, exitosa. Ayer oía, por cierto, en un programa de radio al senador Benedetti diciendo: ¿pero quién es Guaidó si no ha sido recibido por nadie? No puede tener todas las críticas que quiera, pero no puede decir irresponsablemente que no ha sido recibido por nadie. Ha sido recibido por los jefes de Estado de un conjunto muy significativo de países democráticos, ¿no? Y por otra parte, el único lugar donde no fue recibido por el jefe de Estado fue en España. Pero, sin embargo, la alcaldía, el alcalde de Madrid, le concedió pues todos los honores y algunos dirigentes políticos, y en la actualidad, pues después de pasar por Europa y haber visto a la Merkel, haber sido recibido y modificada la agenda de Davos, pues bueno, hay un renacer, un cierto refrescamiento, ¿no?, de la legitimidad, del reconocimiento internacional, pero que sabemos que es un requisito necesario, muy útil, pero no suficiente. Las salidas, pues ahora, tienen que ver pues, con cuál es la estrategia de regreso de Guaidó a Venezuela, que es un riesgo importante también que corre. ¿Cuál va a ser la estrategia para el remate de la búsqueda pues, de la salida, de las elecciones limpias que se quieren, etcétera? Y en ello pues también hay interrogantes importantes de cuál va a ser la posición de Estados Unidos, ¿no? Vemos pues la entrevista que tuvo Guaidó con Pompeo acá, en el marco de las reuniones internacionales en Europa hubo también contactos importantes con representantes del gobierno de Estados Unidos, pero su posición no está todavía claramente definida, y desde luego no digo que dependa exclusivamente de lo que diga Estados Unidos, porque sabemos que hay un componente que es interno y donde hay que reconocer que algunos elementos previos a esta gira de Guaidó pues han dividido la oposición, en la medida en que no hay confianza en ninguna naturaleza de diálogo con el régimen, ¿no? Así que, y el gobierno, pues apoyado con los grupos irregulares, con las milicias, con los colectivos, que son paramilitarismo puro, armado por el gobierno. Hoy sale la noticia de que modificaron la ley orgánica de las Fuerzas Armadas para darle el carácter de componente de las Fuerzas Armadas a las milicias, porque son realmente paramilitarismo puro, ¿no? De manera que todo eso lleva pues, a una situación compleja también por ese lado e incierta en la medida en que en las próximas días o semanas tendrá que definirse cuál es el rumbo estratégico del país en búsqueda de esta salida de rescate de la libertad y de la celebración de elecciones limpias. Junto a ello, violación masiva de derechos humanos, no solo los atropellos, allanamientos, detenciones, sino torturas. Hoy por coincidencia también leía un reportaje relacionado con 72 muertos en torturas a presos políticos. 72, pero hay, desde luego, según algunas ONGs que se han ocupado de analizar lo que llaman el terrorismo de Estado, una situación en la cual hay más de 852 víctimas de trato cruel, 1.033 heridos, 1.804 allanamientos ilegales, 810 amenazas y hostigamientos, para citar tan solo esto que es de hoy. Entonces, bueno, la gran pregunta para concluir y dejar pues a Isidro en la palabra es: ¿está Maduro atornillado al poder a cualquier costo, sin contemplaciones? Es una pregunta. Yo sí creo que están jugándosela el todo por el todo y que no quieren soltar el poder, pero también el hecho de que en el escenario venezolano ojalá hubiese solo un debate entre oposición y gobierno. En el escenario venezolano confluyen estos intereses que ya dije, Cuba, que es la dueña del país. Ustedes se imaginan el insólito caso de que el embajador de Cuba en Caracas haya sido considerado ahora miembro del gabinete de ministros. Es decir, el mayor descaro de entrega de soberanía y de arrodillamiento ante el régimen cubano. Pero decía Cuba, dueña del país,
China y Rusia por intereses, Irán, el mundo islámico que incluye Turquía y por supuesto los movimientos revolucionarios de estos países, el Foro de Sao Paulo, que ha celebrado reuniones en Caracas, una en julio y ahora otra ampliada, y donde el mayor descaro del tirano Maduro ha sido decir: va muy bien la estrategia del Foro de Sao Paulo, estamos muy contentos con lo que está haciendo, ¿no? Va bien, va por buen camino, estamos haciendo lo que hemos discutido, es decir, la confesión de parte, relevo de pruebas. El Foro de Sao Paulo entonces en acción, lo reconocen públicamente, la reunión ampliada que está prevista, vamos a ver sus conclusiones en estos días en Caracas, y por supuesto que las estructuras criminales en Venezuela actuando de una manera abierta y descarada. Se ha dicho que no solo es un narcoestado, sino que es un estado, una estructura criminal, mafioso, tú dijiste, en todos los ámbitos de la vida nacional, hasta para mover un papel en Venezuela, para sacar una apostilla o para cualquier trámite que tenga que hacer un venezolano, tiene que caer en las redes de las mafias. Un pasaporte venezolano. Un amigo mío que está aquí en Bogotá y trabaja con una transnacional, pues bueno, arrotan los pasaportes con relativa rapidez. El último pasaporte que tuvo que sacar, tuvo que ir a Venezuela, le costó $4.000. Pero sé de personas que han tenido que pagar $5.000 por un pasaporte, que es un derecho, pues, conocido. Pero eso para que ustedes vean desde lo más simple, pues este tema de cómo las estructuras mafiosas, esas raíces se han extendido a todo el aparato público. El otro gran tema, digamos, que preocupa es el fenómeno de la violencia, de las protestas en América Latina y el tejido que puede estar por detrás en el objetivo de desestabilización de democracias débiles, lo que ha ocurrido, pues por supuesto, en el Ecuador, en Colombia mismo vemos las protestas, afortunadamente parecerían ir, digamos, disminuyendo en su fuerza, pero el fenómeno más quizá dramático ha sido el de Chile, el país que podía mostrarse en cierta forma como un ejemplo de relativo éxito de la economía liberal, etcétera. Pues bueno, ahora hundido, digamos, por las protestas violentas, por el vandalismo, por los saqueos, hasta inclusive de iglesias. Cualquier templo religioso de cualquier religión es sagrado. Allá cometieron unos actos insólitos de saqueos a las iglesias católicas. Pero obviamente que hay allí claras injerencias en la búsqueda, pues, de ese objetivo de desestabilización. Ya. Y por supuesto la izquierda regional trabajando, pues, muy de la mano para tratar de generar ambientes que permitan cambios hacia futuro políticos favorables a la ideología del socialismo del siglo XXI. También uno ve no solo situaciones como la de Venezuela, Ecuador ha logrado estabilizarse de alguna forma y Perú también con la reciente elección parlamentaria, en donde grupos radicales quedaron prácticamente minimizados, en un más bien equilibrio, mucho más de centro, pero es insólito lo que está pasando, por ejemplo, en un país clave, pequeño pero clave políticamente como Bolivia. Yo pienso que la candidatura de la señora Áñez es un perfecto disparate, ¿no? Dividir a la oposición, que hay otras candidaturas, y además de contrariar su promesa de no presentarse, estoy seguro de que lo que va a llevar es al triunfo del MAS y a la vuelta, pues, del partido de Evo Morales al poder, con todas las consecuencias que eso tiene, ¿no? Ahí también vemos cómo hay errores garrafales que se cometen de nuestras fuerzas, digamos, llamémoslas democráticas, y el caso de Bolivia, pues, es muy notorio. Y bueno, finalmente pienso que no habrá salida en el caso venezolano si no hay una acción o de levantamiento popular sostenido o de fuerza, sin que tengamos mucha esperanza, pues, de que dentro del estamento militar vaya a surgir. Podría ocurrir, sí, que si hay alguna reacción popular masiva, importante, que no vuelva a las casas, podría ser que allí sí haya fuerzas militares que estén dispuestas a acompañar. Como tampoco se puede esperar del tema internacional
pues eso que se dice, una invasión de Estados Unidos. No lo creo. Estados Unidos está dispuesto quizá a acompañar esfuerzos nacionales, pero si no hay una clara, digamos, fuerza de naturaleza interna, sería pues muy poco probable que haya pues otro tipo de acciones de parte de ese gobierno. Bueno, eso es lo que quería decirles.